osmótica depende mucho de las concentraciones de la osmolaridad a nivel sanguíneo, y las hidrostáticas dependerán tanto de la osmótica más la presión que ejerce cada sístole. Y no menos importante, la presión atmosférica en el momento de la inspiración. Ahora, hablando de edema pulmonar, no es nada más que la extravasación de un líquido desde el espacio vascular hacia el intersticial, no hacia la alveolar y no hacia el torácico, porque si pasa al torácico sería un derrame pleural o una efusión pleural. Si es para el peritoneal tampoco es un edema, porque eso es asitis. O si va para el pericardio, no es tampoco un edema, sino es un hemopericardio, un hidropericardio, y dependiendo del contexto. ¿Pero qué afecta principalmente? El intersticio. Ahora, no es una enfermedad primaria. Comenzando por ahí. El edema pulmonar no es una enfermedad primaria, sino es la consecuencia de una causa específica o una enfermedad de base. Para ello, nosotros tenemos que pensar, ¿qué puede producir un edema pulmonar? ¿Cuál sería la primera? Según una insuficiencia cardíaca. ¿De qué tipo? Puede ser izquierdo No, derecho. ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. Ok, entonces se altera la presión hidrostática por un reflujo venoso hacia la vena cava y hacia todo el riego sanguíneo. Entonces va a producir edema generalizado, pleuritis y congestión hepática. Por ende, el derecho no es. ¿No? Es el izquierdo. Sí. Voy a ver. Insuficiencia cardíaca izquierda, porque ¿hacia dónde va? Del ventrículo izquierdo va hacia la aurícula izquierda. ¿Y de aurícula izquierda va para dónde? A venas pulmonares, muchachos, anatomía. Pulmón. Venas pulmonares. ¿Y dónde vienen las pulmonares? De los pulmones. ¿De dónde vienen? De las arterias pulmonares, del circuito menor. Si hay un flujo retrógrado del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, que va también a aumentar la presión en venas pulmonares, va a ser un aumento de la presión de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar y va a ser extravasación de líquido hacia el pulmón. Si es derecho, es hacia todo el sistema mayor. No es lo mismo. Entonces, una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más puede producir un edema pulmonar? ¿Qué puede producir un edema pulmonar? Neumonía. No sé. Ya dijimos insuficiencia cardíaca izquierda, está eliminada. Neumonía. Traumatismo. No puede ser una efusión pleural. Entonces, ¿cuál sería? Ya, estamos pidiendo. No. Tarde, aprovechamos. 5 minutos tarde. Entonces eso procede en una efusión pleural, no un edema pulmonar. ¿Qué aumentaría la presión hidrostática alveolar? Neumonía. Las neumonías. Neumonía. ¿Qué más? ¿Qué más produciría un edema pulmonar? Eso produciría más un colapso. Bueno, si lo decimos como colapso, sí. Pero un colapso intratorácico. Ok, ¿qué más? Hipoproteinemia. Una hipoproteinemia. Porque ahí hablamos de la relación o la alteración de las presiones hidrostáticas dependientes de la presión oncótica o osmótica. ¿Qué más? Una hemorragia por una Entonces, trombocitopenia. Ya hemorragia. Y ya dejaría de ser edema y sería hemorragia. Bueno, en el caso de que sería en el intersticio, no sería hemorragia, sino sería consolidación. Ahí sería por causa de un traumatismo, una consolidación del lóbulo. ¿Qué más? Un shock séptico. Un fallo renal que estaría
También. Pero el fallo renal estaría de la mano de la hipoproteinemia. Una insuficiencia renal, pero vamos a colocar la crónica. ¿Qué más? Igual una hepatitis Y también. una hepática, la englobamos, insuficiencia, tanto hepática como renal. ¿Qué más? Habla más duro. 5 causas. ¿Qué más produciría un edema pulmonar? Ya tenemos cardíacos, infecciosos, porque la neumonía puede ser tanto bacteriana como micótica, anatómicos, alteraciones anatómicas como el colapso pleural, el colapso traqueal, una deficiencia de minerales, parasitosis, podría producir una hipoproteinemia y una insuficiencia renal crónica y una insuficiencia hepática. ¿De qué manera una insuficiencia renal crónica produciría un edema? ¿Cuál es la principal característica de la insuficiencia en la insuficiencia renal? Sin necesidad de llegar al tema renal, lo podemos deducir, porque eso es fisiológico. Retención. La permeabilidad de proteínas por la orina. Se hace las penetraciones de los glomérulos se hacen más permeables hacia la pérdida de proteínas, que va a llevar a una hipoproteinemia, que va a llevar al edema. ¿Y el hepático? ¿Cuál es la función del hígado? Producir Sí. albúmina. Albúminas. Una hipoproducción de albúmina va a producir una hipoproteinemia que va a conllevar a un edema. Ve que todo al final se conecta. Los eventos no son aislados y el punto importante de esta materia es conectar los puntos. Las neumonías no solamente van a producir una inflamación a nivel del lóbulo pulmonar, sino que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Está bien, excelente, gracias. Esa cuenta. Ya tiene la hematología. Yo tengo que explicarle a ya cómo hacer la hematología de las aves. No lo estoy haciendo yo. No, eso es bueno. Ahora, todo se basa en el desequilibrio de las presiones. No vamos a hacer mucho énfasis, ya lo hemos tocado bastante, lo que sería la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica capilar. ¿Cuál es la clínica de un paciente con edema? Los animales presentan signos agudos o subagudos de enfermedad del tracto respiratorio posterior, entre los cuales incluye un aumento de la frecuencia respiratoria, que es la taquipnea, una disnea mixta severa con hemoptisis en el dado caso de que sea a consecuencia, puede ser un traumatismo, un proceso infeccioso que extravase sangre. Porque hemoptisis es que es la tos pero con sangre. Es como hematoctexia, que es las heces pero con sangre entera. Hemoptisis en este caso sería tos con sangre o una expectoración, una tos productiva con sangre. Tos, crepitación. Esto es un punto importante en el edema. Cada vez que hay una extravasación de líquido hacia el intersticio que se acumula también en el alvéolo y no menos importante en el bronquio, empieza a generar ruido. Y ese ruido no es nada más que el paso del aire en agua. Y esa agua es el edema pulmonar. Y en el momento del aire ustedes van a ocultar ese paciente que tiene una disnea. Ustedes van a escuchar los ruidos crepitantes. ¿Cómo son los ruidos crepitantes? Esas bolsas que vienen para evitar que los equipos se dañen, que vienen como unas pelotitas, entonces ustedes apenas. Entonces el sonido es como una acumulación o una combinación entre aire pasando con líquido. Entonces empieza a hacer. Cada vez que hay una inspiración y una expiración, hay ese ruido crepitante. Y aparte, si se acompaña no solamente con el edema, sino que se acompaña con una constricción del vaso del bronquio, entonces no es crepitante y sibilante, porque hay una disminución del diámetro del bronquio, entonces empieza.
Entonces, ahí es donde uno ve la complicación del caso. Claro, sinceramente, desde antes de yo graduarme y después de graduarme igualito, no escuchaba nada. El estetoscopio siempre yo pensé que era sordo, porque yo nunca escuché nada. Hasta tiempo después de que uno se acostumbra al oído. La parte más importante de cuando ustedes estén en una práctica es acostumbrar al oído a lo normal. Ustedes agarran un paciente que viene, ¿por qué no? Que va a colocarse la vacuna, lo voy a ocultar. El paciente que viene, ¿por qué no? Que viene a cortar de uñas, lo voy a ocultar. Y de repente, no, el paciente que viene por disnea, entonces lo voy a ocultar. Ya, esta es una diferencia. Pero es que se acostumbran tanto a escuchar lo normal que cualquier cambio mínimo, aunque sea, claro, el mínimo lo verán cuando ya lo escuchan bastantes, pero aunque sea mínimo, son fáciles de auscultar. Pero eso es con el tiempo, está agudizando, puliendo tanto la vista como el oído. Puesto que el edema pulmonar es un proceso secundario, el paciente presenta también signos clínicos relacionados con la enfermedad subyacente. Si es un soplo, ¿qué sería? Si se escucha un soplo en un paciente con edema pulmonar, ¿qué sería? Insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia. Perdón. Una insuficiencia cardíaca. Igualmente que una arritmia, una flujo de galope, entre otros. Ahora, diagnóstico. Todo se basará en la historia del paciente, si ha tenido vacunas, si ha estado en contacto en el medio externo, si ha tenido alguna enfermedad de base, si tiene alguna patología de base metabólica, llámese insuficiencia renal, insuficiencia hepática o incluso la diabetes, puede alterar o puede relacionarse con la formación del edema. Antecedentes clínicos, tos crónica, intolerancia al ejercicio para saber u orientarnos de cuál es la posible causa. En este caso, una intolerancia al ejercicio en un animal de 11, 12 años, podemos asociar una patología cardíaca o una patología hepática o incluso una patología renal. Electrofusión, por supuesto, también un paciente que haya sido electrocutado también puede generar esto, y una fluidoterapia exacerbada. Entonces aquí produciríamos nosotros el edema de parte iatrogénica si nosotros no calculamos de acuerdo al peso, a la pérdida de líquidos y al fluido que vamos a trasvasar o administrar. Podemos hacer lo que llamamos el encharcamiento del paciente. Al examen físico tenemos que ocultar soplos sistólicos, fluido de galope, incluso el pulso débil. En los hallazgos radiológicos, ecográficos y análisis de laboratorio son importantes también. ¿Por qué? Estas dos radiografías, 1 y 2. ¿Me pueden aquí por favor dar un momentito? Disculpe, la de abajo. Estas dos radiografías tienen... Ya, disculpen. Estas dos radiografías tienen algo en particular. Primero que todo, ¿qué especie es? El de la izquierda. Lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es la especie? El de la izquierda es un canino por adentro. Pero se ven cuadradas, es un canino, y el de la derecha para ustedes. Un canino. Un canino. Pero una radiografía más fea.
No, porque a veces se confunde un poco con la aleta del tiburón. Ajá. Porque esos pulmones agarran esa forma. ¿O no? Sí, pero hay que tomar en cuenta que esto es más cónico y el del gato tiende a ser como más anguloso. Es más cóncavo y este es convexo el del gato. El del gato sería como aleta de orca. La otra, un pez. Ahora, dos eventos característicos donde se les observa un patrón de tipo alveolar con un aumento de la radiopacidad de característica difusa, donde no hay observación de un patrón bronquial, por ende se descarta un proceso inflamatorio de los bronquios. Entonces no sería ni una bronquitis ni una traqueobronquitis, pero sí hay un patrón de tipo alveolar porque se ven moteados tanto en la radiografía que ustedes ven a la derecha como en la radiografía que ustedes ven a la izquierda. Pero de acuerdo a estas dos patologías o estas dos radiografías que ustedes están viendo aquí, ¿qué es lo que más los caracteriza? El corazón. Aquí tenemos un corazón y aquí tenemos el otro corazón. Pero aquí el de la derecha, el lóbulo aurical está completamente blanco. Ajá. Bueno, negro. De la derecha. No, el de la izquierda. Ok. Aquí tenemos. Dilo mejor. El lóbulo apical está radiopaco. El lóbulo apical de la radiografía izquierda De la izquierda está está radiopaco. Muy bien. Tienes que hablar completo. Y el de la derecha está radiolúcido. ¿Por qué los dos son edemas pulmonares? ¿O qué diferencia uno del otro, aparte de su posición? El origen o la causa. ¿Cuál podría ser la causa de este edema pulmonar y cuál podría ser la causa de este edema pulmonar? Son edemas pulmonares, pero son de patologías diferentes. Tenemos el de la derecha, tenemos aquí, dice que el corazón está agrandado, con aumento del tamaño, y tenemos la evidencia de un edema pulmonar con un patrón alveolar con aumento de la radiopacidad, tanto el lóbulo diafragmático como el lóbulo cardíaco, y mantiene la radiolucidez del lóbulo apical. Ahí vamos bien. Si está en el ilio, ¿en qué pensamos? Si el edema pulmonar está en el ilio, alrededor del ilio o en la base del corazón, ¿en qué pensamos? Una insuficiencia Hay cardíaca. una insuficiencia cardíaca. Ahí no hay mucho que pensar. Porque la edema pulmonar se altera o se observa donde hay un aumento de las presiones. ¿Y dónde hay aumento de la presión? En el flujo retrógrado que ejerce el ventrículo izquierdo sobre aurícula izquierda sobre las venas pulmonares. Entonces, el primer sitio donde se va a observar el edema pulmonar es en el ilio. A diferencia de otras patologías, por ejemplo, aquí tenemos un aumento de la radiopacidad en el lóbulo apical que se hace basal. Podemos observar incluso los vasos sanguíneos que se hacen un poco más radiopacos, hay sobreposición, pero el lóbulo diafragmático se mantiene con alteraciones mínimas. Aquí se observa incluso fases de atelectasia, donde hay acumulación de de aire en el espacio intersticial. Aquí observamos la carina, no hay tanto desplazamiento. Esto puede ser a consecuencia de un proceso infeccioso, una neumonía que se hizo pasar. Y ahora el detalle comienza cuando empezamos a ver los bordes del lóbulo. Ya cuando hay la visualización de los bordes del lóbulo, ya podemos hablar incluso de una consolidación. Puede que este edema pulmonar sea tan fuerte que en realidad lo que no está extravasando es líquido, sino que sea sangre. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Haciendo una punción. Ahí no hay para dónde agarrar. Porque
Si es sangre, si es líquido, si es el kilotórax, linfa, si es linfa, no lo puedo diferenciar, simplemente lo veo más radiopaco, punto. Igual que el corazón, no sé cuál es la patología cardíaca, pero sé que el corazón está afectado, porque lo que está aumentando la densidad es radiopaco y punto. Ahora, esto puede ser una neumonía basal, incluso con derrame pleural y consolidación lobular. ¿Cuál sería la causa? Un agente infeccioso, un traumatismo, un shock eléctrico, X. De acuerdo a la historia, nosotros deduciremos hacia dónde nos vamos a dirigir. Y no menos importante, con un hemograma. Si yo le digo que esto es a causa de un Streptococcus pneumoniae, esto probablemente sea pus, entonces sería una neumonía. Ahí vamos. Entonces, si yo le hago una hematología a este paciente, ¿cuál sería el resultado del hematocrito? El hematocrito sería bajo con una neutrofilia. ¿Por qué bajo? No. Debe estar alto porque es para compensar la. Ajá. ¿Por qué alto? Porque vuestra vaciación Porque hay una de líquido. hay una falta de oxígeno y el cuerpo busca aumentar la cantidad de glóbulos rojos para compensar. Pero si esta neumonía comenzó antes de ayer. Sí, ¿Perdón? sí. Esta neumonía comenzó antes de ayer. O sea, tiene 24 horas, 48 horas. Trasudado disminuye la concentración sanguínea, aumenta el hematocrito. Pero el paciente está tomando agua. Pero si es una neumonía, Plaquetas bajas. va a ser- 250.000 plaquetas. si es una neumonía bacteriana, eso lleva un proceso perdón, una curva de una campana de Gauss donde las bacterias tienen que replicarse y en consecuencia, o sea, tiene que bajar el el paso exponencial de las bacterias. eso. Ajá. La médula ósea va a seguir trabajando, se van a agotar los linfocitos y va a haber una. Pero que tiene 2 días, dice. No puede Pero no por hematocrito. Si yo digo que tiene 48 horas, Sería viral. No sería bacteriano. los virus presentan los síntomas de 7 a 14 días. Después de lo que se llama el periodo Entonces prevalente. no tiene 48 horas, mentira. Si yo te digo que sí. Que Sería es un por otra paciente que causa. fue un paciente entonces, que tuvo cualquier X o Y causa en la cual se le produjo un síncope, o más que tiene una patología nerviosa de base, Ok. donde se le tocó actuar y se intubó. No se cumplieron los médicos de disección y colonizó una bacteria, este tipo de Streptococcus pneumoniae. Eso fue hace 48 horas. Hoy tiene una Eso sí. neumonía ahora. Entonces puede ser. Puede ser. Entonces, en ese Por caso, eso sí, todo en la biología no todo cumple una regla específica. en ese caso el hematocrito sí estaría bien. Ajá, bien, es que Estaría, entre los rangos normales. hay el punto importante. Aquí estaría normal. Puede que esté un poquito elevado, cuando hablo un poquito elevado, que dentro del rango normal, 50-54. Pero a consecuencia de una acumulación de proteínas. O sea, un animal que esté con hiperproteinemia sin necesidad de estar deshidratado. No es lo mismo. Ahora, un hematocrito puede estar normal. Los leucocitos estarían como. Claro, aquí muy bien. Aquí si es un proceso infeccioso, siempre va a haber un proceso de leucocitosis. El otro punto importante es que cuando hay acumulación de un proceso infeccioso de pus en una cavidad donde no se puede extraer, entonces empieza a acumularse y empiezan a agotarse las primeras líneas de defensa de los leucocitos. Y cuando se agota la primera línea de defensa, empiezan a entrar células inmaduras. Y en la hematología, en la fórmula diferencial, ¿qué se observaría? Una desviación. Una desviación a la izquierda, que es lo que caracteriza un proceso infeccioso agudo. Una leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda leve. Estamos hablando que estamos observando 4 o 5 bandas, puede que lleguemos a observar 10 incluso, ver metamielos, pero hasta ahí. Porque es un proceso infeccioso agudo. Y si yo le hago una hematología a este,
¿cómo estaría el hematocrito? Una insuficiencia cardíaca. Y es una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿El hematocrito estaría aumentado, normal, bajo? Por la cardiomegalia lleva rato. Quiere decir que sí hay chance suficiente para que por una falta de oxígeno el hematocrito responda y suba. Y esté dentro de lo normal. Se activó la ECO. Bueno, pero aquí todavía no llegamos a una época. Pero sí, puede estar dentro de lo normal. Incluso pueden estar en una leve anemia de acuerdo a cómo esté el riñón. Porque recuerden que la patología cardíaca no es que solamente afecta aquí, sino que afecta todo. Afecta absolutamente todo. Y uno de los que también afecta es el riñón. Y si el riñón está con una hipoproducción o una hipoperfusión, pues verse afectado. Y si yo les digo que es una patología de un paciente de 14 años con insuficiencia renal crónica, entonces esta anemia sería crónica. Entonces pudiésemos observar anemia de 14-15%, no regenerativas, normocíticas, normocrónicas. Pero no vamos a colocar el caso exacerbado ese. Ahora, esta patología, el hematocrito estaría dentro de lo normal, o puede estar bajo, o puede estar alto. En realidad podemos conseguirlo de cualquier forma. La fórmula leucocitaria. El leucocito estaría elevado, bajo, normal. 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 La fórmula diferencial. Elevado, bajo, intercambio, una fórmula invertida. Esto le genera al paciente ¿qué? ¿Cuál es el principal síntoma de esto? Intolerancia al ejercicio. ¿Cuál sería el principal síntoma? Punto. 2. Insuficiencia cardíaca izquierda asociado a edema pulmonar por este problema cardíaco, 2. Y 2 crónica, 2 paroxística. Entonces, una leucocitosis, pudiéramos observar una leucocitosis o no madura, con una neutrofilia madura. ¿Qué quiero decir? Neutrófilos en 77, 78, incluso 80, pero sin bandas. O podemos observar una o dos bandas, pero todavía estar dentro del rango normal. Porque sería una patología crónica asociada al estrés, porque si tiene edema, insuficiencia cardíaca, no está bien, está estable, pero tiene altas cantidades de cortisol porque la disnea genera estrés. Por ende, puede ser un leucograma de estrés. Puedo ver desviación a la derecha, que se llama, No necesariamente. pero se puede. Lo que pasa es que para llegar a una desviación a la derecha tiene que haber una alta concentración de glucocorticoides en sangre, persistente. Si el paciente fue tratado por algún médico que dijo, tiene todo, vamos a colocarle esteroides, te creo. Te compro la idea. ¿Qué puede pasar? No tiene tos, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, lo que se lo quiera. Y ahí sí podemos observar una desviación a la derecha. De resto, una neutrofilia madura, no hipermadura. ¿Se entiende? Profesor, cuando te dice neutrofilia madura, ¿qué se debe? Vamos a colocarlo así. El hematocrito aquí. Hay muchos neutrófilos, pero están maduros, normal. O sea, no hay células inmaduras. Podría ser así. Aquí podemos conseguir un hematocrito desde 20 hasta 40 como normal. Los glóbulos blancos, los leucocitos, podemos conseguirlos desde 8000 hasta 17000. Vamos a colocar que está en 17200 o 18000 para que sea mejor. Pero en la fórmula diferencial, los linfocitos están en 10, los neutrófilos están en 80. Si le sacamos los absolutos a este, son 1800.
Entonces, está todavía dentro del rango normal. Hay una aparente, una linfopenia relativa, pero absoluta no lo es. Y el 80% de esos neutrófilos, que corresponden al 80% de los 18.000, lo observaría como una neutrofilia. Pero no vemos células inmaduras. Por ende, es una neutrofilia madura. No es desviación a la izquierda, a la derecha todavía, porque para hacer desviación a la derecha en las observaciones, tendríamos que reportar neutrófilos hipersegmentados. Ahora, ahí sí te digo que es una leucocitosis con neutrofilia con desviación a la derecha. Pero me lo describe el operador. ¿Cuál puede ser la causa que el paciente está tratado con esteroides? ¿O esto es un paciente con Cushing? ¿Qué es? No sé, tendría que ser la historia. Tendría que decir cuántas veces ha tratado, cuál fue su último tratamiento, hace cuánto tiempo está tratado, y puedo deducir la patología clínica del paciente. Si vemos que el paciente viene con alopecia bilateral simétrica no pruriginosa, con cola con piel delgada, con abdomen pendulante, eso puede ser un Cushing y me puede arrojar esta hematología. O simplemente el paciente tiene 12 años, está en perfecto estado y le hago una hematología, pero viene con un veterinario, tras veterinario que le coloca esteroides, pero no mejora para la tos. Entonces, puede ser una neutrofilia madura con neutrófilos segmentados, con desviación a la derecha. ¿Se entiende esta parte? Si estuviese normal, sin ningún tipo de tratamiento, este paciente que está bajo condición de estrés con altos niveles de cortisol y endógeno, lo podemos conseguir así. Pero si exacerbamos las cantidades de esteroides, sí podemos observarlo así. Esto lo producimos normalmente nosotros con el uso exacerbado de glucocorticoides exógenos. Pero los glucocorticoides endógenos no elevan tanto la desviación a la derecha, a menos que sea un Cushing, pero sería una causa patológica. En condiciones normales, en una condición de estrés puede generar el leucograma de estrés. Pero lo que caracteriza el leucograma de estrés es que es una neutrofilia madura. A diferencia de él, que este le podemos observar en hematocrito, igualmente lo podemos conseguir de 30 a 55%. Las proteínas están dentro de lo normal para ambos dos. Bueno, este puede estar un poquito más elevado, como 8 o 9 miligramos por decilitro. Pero los leucocitos en 25.000 hasta 30.000. Los linfocitos, 8. Vamos a colocarlo en 5. Pero tenemos aquí metamielos, 1, bandas, 20, neutrófilos, 80, 70. Pero ya estamos observando células inmaduras. ¿Eso sería neutrofilia o no? ¿Esto aquí, neutrofilia o no? No, ¿Por qué no sería neutrofilia? relativa no, creo que el máximo hasta 75, 70, 75. Hasta 77. Pero presten atención aquí. Esto sería neutrofilia. 70% neutrófilo. ¿Sí o no? No, No. No, relativa no. Absoluta sí, pero relativa no. Y así. Así sí. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que contar todos los estadios del neutrófilo. Porque sería el total de 91 células del origen de neutrófilos. Entonces, 91% del neutrófilo, aquí sería una neutrofilia tanto más relativa como absoluta. Porque cada vez que nosotros contamos neutrófilos y vemos células inmaduras, esas células inmaduras son parte de los neutrófilos, no son aislados. Cuando hacemos la sumatoria de las bandas y los metamielos que son de la misma serie de mieloide, específicamente el neutrófilo, esto es una neutrofilia relativa.
Aquí es absoluto igualmente, con solamente 70%, sí, porque de 25.000 células, el 70% son neutrófilos, cualquier cantidad. Pero relativa no. Pero si sumamos las células inmaduras, todos hacen 91% de neutrófilo. Aquí sí es una neutrofila tanto relativa como absoluta. Punto. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Pero en este caso sería una desviación a la izquierda describiendo un proceso infeccioso. Ahí empezamos a sacar cuál puede ser la posible causa de la enfermedad que en ese momento se les presentó a ustedes. Puede ser infección, puede ser una neumonía a consecuencia de un maltratamiento, puede ser un derrame pleural por una endocarditis, una punción, un cuerpo extraño en pleura, pero ya saben que por la infección va. Pero los dos llegaron con inapetencia y con tos. ¿Cuál es la clínica de los dos cuando llegaron al consultorio? Depresión, inapetencia y tos. Fiebre podría tener el de la izquierda. Este tiene fiebre en el momento de la observación y este no. Pero ahí empezamos a descartar para dónde nos vamos. Porque el punto importante de esta materia es ustedes tomar las herramientas y desviarse hacia la causa probable. Nosotros aquí pensamos en buscar el diagnóstico diferencial, el abanico de posibilidades. Que no todo es Ehrlichia, que no todo es distemper, que no todo es babesia, que no todo es rinotraqueitis. De acuerdo a la sintomatología y a los diagnósticos, a las pruebas complementarias, nosotros nos dirigimos a unas patologías específicas. Aquí nos vamos hacia una patología infecciosa, porque este animal tiene 4 años, pero este animal tiene 14. Nos vamos a una patología cardíaca, con la historia de la clínica. Entonces, un paciente con 14 años de edad, con aparentemente sano, llega a la consulta con intolerancia al ejercicio, con una disnea inspiratoria y con tos paroxística y tos nocturna. Un soplo también puede ser. Al momento de la ocultación se escucha un soplo auriculoventricular sistólico. Vamos más hacia la patología cardíaca. ¿Qué hacemos? Una radiografía, aumentado el tamaño del corazón, esto es una patología cardíaca. ¿Cómo lo terminamos de confirmar? Un ecocardiograma. Un ecocardiograma dice deformidades de la pared muscular ventricular o deformidad de la pared auricular. Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuál puede ser la patología? Estenosis aórtica, endocarditis valvular, X o Y. Pero el problema es cardíaco. Ahora pasamos para acá. Paciente con intolerancia al ejercicio, con disnea y con tos. Depresión. A la temperatura tenemos 41 grados Celsius. Fiebre. Verde, fiebre. Puede ser un proceso infeccioso. Empezamos. Estimulamos tos, el reflejo tucígeno positivo porque el animal después del estímulo persistió la tos. A la ocultación, ruidos crepitantes. En el momento de la ocultación a nivel por debajo de la unión costocondral se palpa un ruido, se ausculta un ruido mate, o sea, un ruido no se ocultan ruidos vesiculares en el término, en el momento del paso del aire. ¿Por qué? Porque todo el líquido empieza a bajar. Entonces no hay ruido de murmullo vesicular. A nivel de los diafragmáticos tenemos ruido de murmullo vesicular, pero a nivel de los apicales no. Entonces ya empezamos a decir que hay acumulación de líquido en la porción ventral del paciente. Le hacemos una radiografía y encontramos esto. Esto, más un eco, más una temperatura, le hacemos una hematología, encontramos esto, una infección, una neumonía. Entonces ya descartamos las patologías cardíacas. Sí se entiende hacia dónde nos tenemos que dirigir de acuerdo a las pruebas, porque la medicina actual se basa en la medicina basada en la evidencia. Yo presumo que, si lo presumo, demuéstralo. Le hago una hematología, demostré que tiene una infección. Yo presumo que la patología cardíaca, le hice una hematología, está todo normal, más me oriento que es un proceso cardíaco. ¿Cómo lo confirmo? Una radiografía, aumentó el tamaño del corazón, el problema es el corazón. Una radiografía, encuentro esto, el problema es el pulmón. Algún agente infeccioso me está haciendo daño.
pero llegamos de acuerdo, empezamos a descartar y a descartar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Así tenemos que llevar un paciente. Cualquier especie. De acuerdo a la sintomatología, nosotros empezamos a descartar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esa es la medicina interna. Por eso es que cada vez que ustedes van para triaje, o un hospital, un consultorio, Berta, le tengo esto, tengo digestivo. Anda, vete para digestivo. Berta, el gastroenterólogo no me consigue nada. Anda con el internista. Porque el internista conecta todos los puntos. El gastroenterólogo pone endoscopia, no ves engrosamiento a nivel de la pared del estómago, Berta. Contraste, radiografías, no consigues nada. Anda, vete por el internista. El internista te manda desde pruebas hormonales hasta pruebas magnéticas, resonancia magnética. Porque él busca todo, él no solo se concentra en el sistema digestivo. Ese es el punto del internista. Profesor, el internista busca diagnosticar y luego remitir Claro. al especialista. Bertale, si el internista no, el problema está porque hay un aumento o una masa que se observa a nivel de la glándula adrenal que genera grandes cantidades de aldosterona que me genera alto contenido de sodio y bla 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 bla. El problema es adrenal. ¿Para dónde te envías? Para el endocrinólogo. El problema está aquí, va a pasar para el endocrinólogo. Ese es el que te va a solucionar. Vea, pero lo que tengo es una gastritis, ¿verdad? Pero lo que tiene es un proceso, un aumento de volumen, una glándula adrenal. Si no entienden ese punto, ustedes tienen que llegar aquí a conectar los puntos y decir, esta es la causa. Banda con el experto. Si yo llego aquí, lo mando a donde Mario. Si estoy aquí, lo trazo yo. Pero si está acá, lo envío con el zapatero a sus zapatos. Mario es el cardiólogo, lastimosamente, en el sentido de que es el único. El único. No va a decir que no estoy diciendo que Mario es malo, sino que es el único cardiólogo. Por eso, como es el único, tiene demasiado trabajo. Y si lo citan a las 11, puede estar desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Incluso hasta las 10 de la noche. Esperando que aparezca. Ajá. En este caso, el tratamiento sería mejorar la oxigenación, minimizar el estrés del manejo, administrar oxígeno, intubación en el caso de ser necesario y el tratamiento con diuréticos para el caso si es un edema pulmonar, furosemida. Particularmente eficaz para las alteraciones de sobrecarga vascular, especialmente en insuficiencias cardíacas. Broncodilatadores como aminofilina, triofilina, instauración de tratamientos específicos de cada etiología, hipoproteinemias, cardiopatías o inhalación por. Bien. Prende ahí la luz. Por favor. Seguimos avanzando y en este caso hablamos de lo que sería el complejo bronconeumonía, que es un término. Neumonía incluye todos aquellos procesos que proceden de inflamación del tejido pulmonar, generalmente de origen infeccioso, ya sea bacteriano, vírico, fúngico o parasitario. Ya eso lo hemos comentado. Y más raramente por reacciones de hipersensibilidad, neumonías eosinofílicas o alérgicas. Si el proceso implica además las vías aéreas, bronquiolos terminales y el término peribronquiales, se utiliza el término bronconeumonía y cuando se acompaña con una pleuritis se habla de pleuroneumonía. O sea, a medida que va avanzando el proceso inflamatorio, se va extendiendo, puede ejercer infección no solamente en las vías respiratorias, en los bronquios, sino que empieza a acumularse en el pulmón, genera una neumonía, una bronconeumonía y aparte extravasa el líquido hacia la pleura y ya lo denominamos pleuroneumonía. Causas, ya las hemos mencionado básicamente todas, simplemente repetimos. En los equinos, el Streptococcus subepidérmicos X y el subespecie Ximinis es el más común, pero igualmente entre el rodococo, el streptococo, estafilococo, clostridium. Los ciclos parasitarios, causas fúngicas y las virales. En caninos y felinos igualmente lo mismo, de origen gran negativo, de origen gran positivo. Aquí tenemos los estreptococos, las Klebsiella, Escherichia coli, los anaeróbicos, Bordetella, causas parasitarias, los ciclos, los fúngicos, ya hemos mencionado mucho de eso. Igualmente para bovinos, los hemófilos, las pasteurela, las especies de micoplasma y clamidia,
parasitarios y virus. No estoy repitiendo lo mismo. La neumonía bacteriana en animales adultos y jóvenes puede ser resultado de una infección viral previa con una infección secundaria bacteriana oportunista, que es lo más común. Recuerden que yo siempre dije que hay un evento de infección viral que tiene de 7 a 14 días para expresar. Cuando hay ese proceso de replicación del virus, disminuye el sistema inmune y vienen los oportunistas. Normalmente siempre es por una enfermedad viral. No digo que no sea una enfermedad bacteriana de base, pero normalmente si no hay una fase de inmunosupresión o una fase de estrés por acumulación de glucocorticoides, siempre viene de origen viral. Ahora, la colonización del tracto respiratorio inferior puede ocurrir bien por vías aéreas, diseminación hematógena o extensión directa. Anteriormente, estamos hablando de no muchos años atrás, como 5, 10 años para atrás, hasta los años 1600, se consideraba que a nivel alveolar era estéril. No debería haber ningún tipo de microorganismo a nivel alveolar. Actualmente, gracias a la microbiología metagenómica, se identificaron en pequeñas cantidades material genético en alvéolos. Entonces ya actualmente no se considera el alvéolo como un sitio estéril. La pleura sí, el alvéolo no. Y tiene sentido porque si todo lo que estamos inhalando desde ahorita llega hasta el alvéolo, algo se tiene que ir. Claro, no se exacerba porque tenemos los neumocitos, los macrófagos, etc. Pero no es estéril. El proceso evolutivo de la neumonía varía según el agente causal y su virulencia, lo menos importante. Según la vía de entrada por la que llegue a los pulmones, las bacterias penetran principalmente a través de las vías respiratorias y causan una bronquiolitis primaria que se extiende hasta afectar el parénquima pulmonar circundante. Las infecciones virales penetran también principalmente por vía de inhalación y causan bronquiolitis primaria, pero no existe la reacción inflamatoria aguda que se produce en neumonía bacteriana, que este es un punto importante, por eso la diferencia en el tipo de secreción. Cuando es infecciones virales, la secreción a nivel nasal es serosa, porque ¿quién actúa sobre los virus? ¿Qué célula actúa sobre los virus? El linfocito y el macrófago. Pero actúa porque el macrófago detecta célula infectada, llega al linfocito, produce anticuerpos y actúa. ¿Y quién genera el pus? El neutrófilo. El neutrófilo y monocito. Por ende, si hay una bacteria, actúa el neutrófilo y monocito. Si hay un virus, actúa macrófago y linfocito. Por eso es la diferencia en el tejido, en la secreción. La fisiopatología de todas las neumonías, independientemente del modo en el que se desarrolle la lesión, se basa en la interferencia en el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre. Disminución de la hematosis, intolerancia al ejercicio, disnea. En las neumonías bacterianas existe toxemia y acumulación del éxodo inflamatorio en bronquiolos y manifiesta por un sonido respiratorio anormales. La clínica. Un paciente con un proceso inflamatorio de la vía respiratoria va a generar una respiración rápida y superficial, una taquipnea, con dificultad en el momento de respirar, disnea. Va a generar por acumulación de líquido del proceso inflamatorio tos. Si hay una dificultad en la hematosis, va a generar niveles mínimos de oxígeno a nivel en sangre, va a generar cianosis, secreciones nasales, aliento fétido, toxemia, fiebre, anorexia, depresión, taquicardia. Y en el momento de la ocultación son ruidos anormales, signos de pleuritis, puede generar un roce pleural, amortiguamiento de los ruidos de la cara ventral de los pulmones. Aquí viene un punto importante. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de pleuroneumonía, comenzamos con cuál es el origen, ya sea viral, ya sea fúngico, ya sea bacteriano. Todo dependerá de cuál sea la condición inmunológica del paciente. Porque un paciente, nosotros todos los días estamos en contacto con bacterias y virus.
y hongos. Pero como nuestro sistema inmune está eficiente, todo lo vamos eliminando, lo vamos descartando y lo superamos fácilmente. Puede que un día amanezca que Berta me cayó un virus, que me sentí mal ese día, pero al día siguiente tomé bastante agua, al día siguiente amanecí como si nada. Porque ya tenemos defensas anti esa enfermedad que nos afectó. Pero de repente, días de estrés, días sin dormir, o se lo pegaron mucho por muchos días, entonces ese día amanecieron mal y colonizaron, ya sea bacteria, sea hongo, sea virus. En este caso, esto es un paciente que se la mantuvo en un sitio húmedo, constante, el ambiente era un ambiente mohoso y tiene un patrón biliar, puntillado por todos lados. Esto es una colonización, un paciente que se la mantiene en un ambiente de estrés, una disminución del sistema inmune, un contacto de espora persistente generó un patrón biliar, una infección micótica, una bronconeumonía de origen micótico. A diferencia de este, que por lo general cuando son de este tipo, no sé si lo logran, vamos a ampliarlo mejor, para que lo visualicen bien, sobre todo esta radiografía. Esta radiografía en específico tiene una característica en el lóbulo apical. El lóbulo apical se ve primero que todo bien delimitado. Bien delimitado. Exacto. Esto es lo que nosotros denominamos una consolidación. Porque hay una tanta extravasación, ya sea de líquido, de jugo, de lo que sea, específicamente en el pulmón. Y no solamente en el pulmón, sino específicamente en el lóbulo apical. ¿Cuál de esta característica? ¿Qué patología de esa característica? Aquellos agentes infecciosos que causan neumonías atípicas. Atípicas porque no se hacen generalizados, pero sí un proceso inflamatorio, sino que están focalizados. ¿Cuáles son? Clamidias y micoplasmas. Las clamidias y micoplasmas tienden a ser este tipo de neumonías de tipo atípicas. ¿Qué pasa con este paciente? Tiene fiebre, tiene disnea, tiene tos. Tratamiento, beta-lactámicos. El paciente tiene 7, 8 días, 10 días con beta-lactámicos de tiempo extendido. Pasan de ceftriaxona, cefotaxima, cefixima, cualquier beta-lactámico. El paciente sigue avanzando sin ninguna respuesta. Se le hace una radiografía, se consigue esto. La paciente presenta la misma sintomatología, se presume, se identifica la causa, una neumonía típica, se cambia a macrólidos, ya sea citromicina, claritromicina, eritro, responde. Pero en este caso se identificó la causa por el patrón de la radiografía. Se evidencia el patrón bronquial y el patrón lobular, porque es consolidación lobular. Esto es una neumonía que es lo que se llama neumonía de tipo atípico. Ahora, otra patología. Este paciente, después del que estamos observando acá, tiene un patrón bronquial, tiene edema en la base del corazón, pero de la base del corazón para abajo básicamente no se ve nada. Y esto es algo característico de estos pacientes porque tienen intolerancia al ejercicio, respiratoria, que no avanzan, y resulta que todo esto que se ve aquí es a consecuencia de una neumonía, pero una neumonía tan avanzada que inflamó tanto los lóbulos, tanto los bronquios, que aumentó la presión no solamente intersticial, sino aumentó la presión lobular. Y hizo que se extravasara el líquido hacia la pleura. Y como es un tipo de exudado, entonces generó una pleuritis, y ahí llamamos la pleuroneumonía. Porque la neumonía avanzó tanto que afectó la pleura y empezó a acumular líquido en el espacio pleural. ¿Cómo pasa eso? Vamos a generar
Una bacteria que llegó, colonizó, se extendió, ese proceso inflamatorio generó grandes cantidades de pus, obstruyó completamente el alvéolo, pero como es tejido purulento, que son la acumulación de bacterias y células muertas, acumuló la presión hidrostática a nivel alveolar, que generó edema pulmonar, que se siguió extendiendo porque se extravasó líquido, ese líquido se colonizó de esa misma bacteria porque no se pudo controlar y aumentó más la presión lobular, que generó derrame pleural. Entonces, este contenido, a consecuencia de un proceso infeccioso mínimo, llegó hasta una pleuritis simplemente porque no se pudo controlar. Y ahí es donde nosotros mencionamos las neumonías basales con derrames pleurales. Ahí es donde empieza a extenderse el diagnóstico. Porque ¿cuál sería el tratamiento en una neumonía basal con derrame pleural? ¿Cuál es el primer tratamiento? Drenar el líquido. Una toracocentesis. Una toracocentesis, lo que sería en la primera línea. ¿Por qué? Porque lo que estamos disminuyendo es la incapacidad de la inspiración, de la distensión del lobo. Y como esto es una emergencia, hay que hacerlo lo antes posible. Esto es una urgencia, perdón. Porque si avanza al punto donde entra shock, ya pasamos a la emergencia. Claro, acá. Bueno, el tratamiento básicamente lo mismo, de acuerdo a la causa específica, de origen bacteriano, serían antibióticos. Lo más común que utilicemos son tetraciclina, clorfenicoles para los bovinos, el ceftiofur, que es una cefalosporina de uso veterinario, el trimetoprim y gentamicina, micacina o canamicina cuando estamos hablando de un agente infeccioso resistente. Una combinación de gentamicina y penicilina y metronidazol es una buena elección en los equinos porque como no sabemos cuál es la causa en específica y no sabemos si es un rhodococcus, si es un streptococcus o si es un clostridium, por ende atacamos atípicos, gram positivos y aparte los anaerobios. Igualmente las terapias antimicrobianas, trimetoprim, cefalexina, micoplasma cuando hablamos del uso de tetraciclina, neumonías de 7 a 10 días, broncodilatadores, analgésicos antiinflamatorios, tratamiento de apoyo que pueden suministrar el oxígeno si es necesario. Ahora, ya aquí seguimos avanzando y ya la infección llega hasta la pleura. Y aquí hablamos de las populares pleuritis, que se define como un proceso inflamatorio específico de la pleura. Habitualmente, ¿cómo prende la luz? Habitualmente la acumulación de líquido inflamatorio en la cavidad pleural, como ya lo hemos mencionado, en ocasiones este líquido adquiere un carácter purulento y entonces se hablaría de un piotórax o un empiema pleural, que son los dos términos que se utilizan cuando hay la acumulación de pus en el espacio pleural. Etiología, desde el punto de vista etiológico, la pleuritis se divide como primaria por penetración traumática, un agente traumático que llegue directamente sobre la pleura y produce un proceso inflamatorio. Una de las que ya hemos mencionado es la reticuloperitonitis traumática, pericarditis, perdón. O puede ser secundario, como es la que vimos anteriormente, que es la neumonía, sexos pleurales, sepsis, roturas del esófago y mediastinitis que puede generar una acumulación de tejido purulento a nivel pleural. Los microorganismos causantes y secundarios asociados incluyen bacterias anaeróbicas, virus, micoplasmas, infecciones fúngicas. La pleuritis o pleuroneumonía en los equinos, pura sangre de carrera, es normalmente causada por bacterias de tipo anaeróbicas, especialmente los bacteroides, las Klebsiella pneumoniae, Streptococcus epidérmicos. Y el transporte largo es un factor de riesgo común. Claro, estos son equinos que tienen que recorrer desde aquí de Maracaibo, llegar a La Victoria, Maracay,
entonces están siempre con el aire pegado enfrente, genera una inhalación de agentes externos que puede generar hacer una neumonía, que puede llegar a ser una pleuritis. En los bovinos, los más comunes son las clamidias, los micoplasmas, por eso siempre se le da oxitetraciclina. Dentro de los agentes asociados a pequeños animales están los actinomices, las nocardias y ocasionalmente los hongos. Alteraciones neoproliferativas, mesotelioma maligno, enfermedades secundarias a las células malignas, con células cancerosas en la pleura, una capa delgada de tejido que reviste la cavidad torácica y recubrimiento. En la patogenia, sea cual sea el origen, ya sea bacteriano, sea infeccioso, o en el peor caso, que sea de origen tumoral, y aquí empezamos a hablar de tumores, la fase inicial y aguda es la pleuritis, simplemente se inflama la pleura, pero esta inflamación de la pleura tiene una característica en específica, que cuando nosotros estamos auscultando, empieza a hacer un ruido de roce, más que crepitante, entonces empieza porque en el momento de que el aire, el lóbulo pulmonar se distiende, se extiende, se expande y roza la pleura con la reja, con lo que sería la parrilla costal, y como está inflamada empieza a tener un ruido de roce, y esa es la fase inicial, la fase aguda de la pleuritis. El contacto y el movimiento de la pleura parietal y visceral causa, por supuesto, mucho dolor. Entonces aquí el animal siempre está en una fase de depresión, porque como está inflamada, cada vez que quiera inspirar y expirar, genera mucho dolor. La secundaria de la pleuritis se caracteriza por una producción de un exudado inflamatorio cero fibroso que se localiza en la cavidad pleural. Pero aquí viene un punto importante. Se inflama, se genera exudado, el exudado genera leucocitos, genera piocitos que se acompañan de fibrina. Y el problema es cuando empieza a llenarse el contenido pleural de fibrina. Porque después pasamos a la tercera fase, que se reabsorbe el líquido. Entonces, pero se absorbe el líquido. La fibrina empieza a acumularse en el tejido pleural. Y se forman las populares adherencias. Causas de grave dolor en el momento de la inspiración. En todas las pleuritis bacterianas se produce una toxemia que es generalmente grave, como ya les había dicho anteriormente, de acuerdo al origen, si es de origen de bacterias gram negativas o de gram positivas. En la fase inicial, que es cuando hay inflamación de la pleura y roce pleural, se observa fiebre, toxemia, taquicardia, anorexia, retención, secreciones nasales, pero en este caso sí serían secreciones de tipo purulentas, tos, intolerancia a ejercicio, dificultad respiratoria, aleteo de las ventanas de la nariz, o sea, las narinas. La secreción nasal depende de la presencia o ausencia de neumonía, puede ser nula o copiosa, y su naturaleza varía. Desde mucohemorrágica a mucopurulenta. Los animales con absceso pulmonar rotos presentan a menudo una secreción nasal sanguinolenta. El olor y el aliento del aliento puede ser pútrido, asociado normalmente a bacterias de tipo anaeróbico. Ustedes van a identificar normalmente cuando sea una bacteria de origen anaeróbico, porque el olor, si usted cree que los miasis huelen horrible, usted no han olido una bacteria anaeróbica, eso huele insoportable. Eso es un olor penetrante que siente que le quema la nariz. Eso es una infección por bacterias de tipo anaeróbicas. La palpación de la cavidad torácica indica una disminución de la expulsión respiratoria, que puede ser unilateral o bilateral. Asimismo, se demuestra el dolor a la palpación de los espacios intercostales. El dolor se manifiesta por un quejido y espasmos de los músculos intercostales y una maniobra de huida. Cuando estamos evaluando un paciente que presumimos que tiene una enfermedad pleural, en el momento de la observación lo tenemos con disnea. Si está en la fase de pleuritis a la ocultación, tiene roce pleural.
¿Cómo lo confirmamos en el momento de la palpación? El tórax tiene que ser igual, resonante. Pero resulta que a medida que nosotros hacemos la palpación en el borde dorsal, es resonante, pero a medida que vamos bajando, conseguimos un ruido mate de la unión costocontral para abajo. Eso significa que por gravedad el exudado se hace en la parte ventral. En la ocultación, el roce pleural, en la región ventral no es audible porque está acumulado de líquido, entonces lo hace amortiguado, pero a nivel dorsal sí vamos a conseguir el roce pleural. ¿Qué pasa? Tenemos este caso. Tenemos el paciente de la unión costocontral para abajo acumulado de líquido, entonces vamos a escuchar una amortiguación de los ruidos cardíacos, que es un punto importante y que puede confundir en el momento de diferenciarlo con una efusión pericárdica o una efusión pleural, porque ambos dos van a tener ruido mate en la región y vamos a ocultar una disminución o un amortiguamiento de los ruidos cardíacos en ambos dos. Cualquiera de los dos lo podemos conseguir de esa forma. ¿Qué nos puede diferenciar? Que en una derrame pleural no hay taponamiento cardíaco porque tiene más espacio para extenderse el corazón. Por ende, no hay regurgitación regular. Entonces, si tenemos un ruido mate con amortiguación de los ruidos cardíacos, pero sin pulso yugular, es un derrame pleural. Pero si tenemos ruido mate con disminución de los ruidos cardíacos y pulso yugular positivo, es un taponamiento cardíaco. Ahí es donde ustedes van, a medida que van haciendo la exploración clínica, ocultando. Entonces también tiene dolor en el momento de la palpación de los intercostales porque está inflamada la pleura parietal. Todo esto genera una maniobra de huida. Cada vez que ustedes están palpando los músculos intercostales, el animal se empieza a retirar porque le duele. En una efusión pericárdica no, porque la pleura se mantiene. En la percusión del tórax es dolorosa y puede desencadenar un acceso de tos, que se caracteriza por ser una tos seca, no productiva y dolorosa. La sonoridad del tórax se mantiene completamente normal en las fases iniciales, probablemente en la región dorsal. La ocultación del tórax revela ruidos de roce pleural, los cuales presentan un carácter continuo, oscilante, son secos y abrasivos. Y no disminuye con la tos. Si existe una neumonía simultánea, se escucharán también sonidos respiratorios altos y crepitantes. O sea, si la consecuencia de esta acumulación de exudado en la pleura es por una bronconeumonía. Tenemos a la fase húmeda o la de exudación, donde los caballos con pleuritis avanzada es como un edema subcutáneo en la pared ventral corporal, porque empieza a acumularse tanto líquido. Vamos a comenzar aquí con el equino, que tiene un edema pulmonar. Entonces tiene la acumulación de tejido purulento que aumenta la presión a nivel de esta zona ventral, que extravasa líquido y genera el popular edema de pecho en la fase húmeda. Por eso estamos hablando de la fase húmeda o de la exudativa. Profe, una pregunta, y ahí, por lo menos cuando hay ese tipo de edema, no se escuchan los ruidos que se escucharía en una pleuritis. En esta parte sí, porque estamos ocultando en esta zona. O sea, se No en esta zona escucharían específica. los mismos ruidos. Sí, sería lo mismo. La única diferencia es que se oculta en la región Costocontral. Ahí es la diferencia. Ahí diferenciaríamos más o menos los ruidos. Dependiendo de cuál sea la causa y cuál sea el origen. Porque si también incluimos ruidos crepitantes, hablamos de neumonía. Pero si aquí sería un ruido mate en el momento de la palpación, aquí sería un ruido de roce pleural, si es solamente pleuritis, pero sería crepitante y de roce pleural abrasivo si es una bronconeumonía o una pleuroneumonía. Todo depende de cuál sea la causa.
Esto se debe al bloqueo de los vasos linfáticos habitualmente drenados a través de los ganglios linfáticos externales. Por eso es que en estos casos, en la fase exudativa húmeda, vamos a observar un edema pulmonar, un edema de pecho, perdón. ¿Cómo lo diferenciamos? Que en el momento de la palpación y de la presión genera fobia. La palpación no es reveladora, ya que en esta fase desaparece o disminuye el dolor y el roce pleural, por lo que no se detectan signos de pleuroneumonía, o lo repito, de acuerdo a cuál sea la causa. En la fase crónica o resolutiva, la pérdida de peso es uno de los signos más comunes de la pleuritis crónica. La rotura de adherencias durante el esfuerzo intenso puede causar un neumotórax mortal. Aquí viene el punto importante. Primero pasamos a la fase inflamatoria, después pasamos a la fase exudativa, empieza a acumularse líquido de este tipo de exudado. El detalle está que cuando este líquido se absorbe, queda la fibrina, y esa fibrina genera mallas de fibrina y adherencias en los lóbulos pulmonares. Ahora, este paciente que aparentemente se recuperó es sometido a esfuerzo físico que genera una demanda exacerbada de su capacidad torácica, a una inspiración tan fuerte que esta adherencia que generó después de la pleuritis rompe el lóbulo pulmonar, hace que haya una hemorragia intratorácica y pasamos al popular hemotórax, que es el mayor riesgo después de una pleuritis en los equipos, que es lo más común. Después de una fase de pleuritis con derrame pleural y generación de fibrina, en un esfuerzo físico podemos observar muerte del animal por una hemorragia intratorácica, un derrame pleural, un hemotórax. ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso? Se basa en la evidencia clínica y puede ser confirmado mediante una toracocentesis. Si escuchamos ruidos, amortiguación de los ruidos pleurales, realizamos una toracocentesis y si observamos acúmulo líquido exudado, confirmamos que es un proceso exudativo. Para la comprobación mediante el análisis de laboratorio de la presencia de exudado. ¿Qué es lo que caracteriza un exudado? Primero, el exudado es de amarillo a rojo turbio, con una densidad por encima de 1018, con una proteína gramos por litro mayor de 30, con una celularidad mayor de 7.000 células por litro, una celularidad predominante de neutrófilos y macrófagos, y una causa puede ser una ruptura gastrointestinal, una pancreatitis, una peritonitis infecciosa o un peritoneo. Pero en este caso estamos hablando de lo asocian más a peritonitis. Pero lo que caracteriza a ellos, al exudado, es estos primeros que están viendo acá. Neutrófilos y macrófagos con aumento de la celularidad, con proteínas exacerbadas y el color amarillo, rojo y es turbio. Por eso es un exudado. Que se diferencia de un transudado simple porque es incoloro transparente. El líquido pleural es incoloro transparente porque es un líquido aséptico, libre, estéril. Una densidad baja, con unas proteínas bajas, con una celularidad baja. Y las células normalmente son mesoteliales o mononucleares. Normalmente no debería tener células, pero en el momento de la toma de muestra es inevitable no observar, pero la cantidad es muy baja. A medida que van acumulándose los líquidos, entonces pasamos a la acumulación del líquido linfático, entonces sí generamos un pilotórax. La celularidad es variable, si hay presencia de linfocitos maduros, o si es neoplásico, donde podemos diferenciarlo o observarlo igualmente que un exudado, porque es amarillo, rojo, ligeramente turbio. Tiene una densidad también alta, tiene unas proteínas igualmente altas, tiene una celularidad variable, pero siempre es elevada y
observamos las células de tipo neoplásicas. El análisis de sangre periférica es útil para el diagnóstico de pleuritis, porque si tenemos derrame pleural con leucocitosis y desviación a la izquierda, confirmamos que es un proceso infeccioso. Pero si tenemos una pleuritis con un hemograma normal, sino con hipoproteinemia, puede ser hepático o puede ser a consecuencia de una parasitosis. La técnica de diagnóstico por imagen también son útiles para el diagnóstico de la pleuritis. En este caso, paciente, y disculpa, canino feliz. Canino feliz. Con la vértebra larga. Canino feliz. Un paciente felino, ya que las vértebras son un poquito más alargadas, pero a pesar de que se vea medio cónico, en estos casos se puede observar así porque hay acumulación de líquido en la cavidad torácica, por ende el animal siempre está en distensión total del tórax y la respiración normalmente es abdominal. Se le hace la radiografía siempre que ustedes hagan una radiografía porque están presumiendo de derrame pleural. Son dos vistas, tanto la lateral como la ventrodorsal. Porque recuerden que tenemos el mediastino medio, que puede ser unilateral o bilateral la acumulación de líquido. Y en este caso, el paciente está vivo por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque respira medianamente con lo que le queda de los lóbulos diafragmáticos, de ambos lados. Esto es lo único que le queda para poder respirar. De resto, desde el apical, el cardíaco, el accesorio, incluso el diafragmático se ve limitado porque el líquido incluso está en la superficie dorsal del lóbulo diafragmático. Esto es un derrame pleural. ¿Cuál es la emergencia? Extraer ese líquido, pero sin punzar, sin afectar el corazón y de forma bilateral. Porque tenemos el mediastino medio que nos divide el lóbulo izquierdo, cavidad torácica izquierda y cavidad torácica derecha. No es que vamos a simplemente extraer líquido de un solo lado porque el otro lado sigue afectado. Entonces ubicamos, si el corazón se consigue el tercero, el sexto espacio intercostal, ubicamos la punción del séptimo al octavo espacio intercostal bilateral para extraer el líquido y observamos este tipo de líquido. Y es un líquido que se considera exudado porque es de rojo, amarillo, turbio porque no puede atravesar la luz, no puede ser transparente, no puede ser astringente en el paso de la luz, no se ve nada. Y lo otro que tenemos que ver es la celularidad que lo corresponde. Pero esto es un derrame pleural. Ahora tenemos este otro caso. Profe, una pregunta. ¿Y no puede ser un trasudado modificado? Dependiendo del contenido. Todo dependerá de la observación de la celularidad y del estudio químico. Pero ya vamos para allá. Después tenemos esto. Canino feliz. Esto es un canino, que la persona es un poquito más cuadrada, es más cónico, perdón. Pero hay algo importante en esta radiografía, que en la vista lateral vemos cómo se dividen dos líneas perfectas de la cavidad torácica, lo que divide la afección de un lóbulo pulmonar y el otro está dentro del lóbulo aparente. Pero de acá para acá, completamente radiopaco. ¿Qué se observa solamente de aquí para acá? Radiolúcido, con un patrón alveolar, un patrón bronquial, un aumento de la radiopacidad de la tráquea, entonces podemos presumir de una bronconeumonía. Presumir, más no de generar específicamente un diagnóstico. En este caso, el paciente no tenía fiebre, no tenía una no tenía una leucocitosis. Entonces, es simplemente un derrame pleural. Hasta ahí llegamos. Le hacemos una vista ventrodorsal y confirmamos que
El hemitórax izquierdo está en relación con la pared costal y el hemitórax derecho tiene una ligera separación entre la pared costal y el lóbulo. Y aparte se ve la división del lóbulo pulmonar. Entonces aquí tenemos el diafragmático, aquí tenemos el cardíaco, aquí tenemos el accesorio. ¿Qué confirma la acumulación de líquido en el espacio pleural? Pero hemilateral, no bilateral como el caso pasado. Aquí sí es bilateral. ¿Ven? Observen cómo si hay acumulación y separación de ambos lóbulos pulmonares de los dos hemitórax. En este caso no, solamente es en el hemitórax derecho. ¿Cuál sería la causa? No se reconoce una causa en específica, simplemente se ve todo eso radiopaco. Pero ustedes cada vez que vean este tipo de derrames, ya sean este o este, ustedes lo que tienen que pensar en cuál puede ser la causa. Si tenemos un hemograma normal, se complica la cosa. Porque si un hemograma que tiene leucocitosis con desviación a la izquierda, bueno, una infección que sacamos el líquido, el exudado, hacemos lavado para evitar la fase de pleuritis, perfecto. Pero si este líquido se acompaña de un hemograma con un leucograma de estrés apenas, pensamos en dos causas específicas, o una insuficiencia orgánica, que puede ser insuficiencia hepática, insuficiencia renal, o el peor de los casos, que es un proceso tumoral. Ahora, cada vez que observemos esto, vean cómo está el corazón. Puede ser una insuficiencia renal, podemos presumir por la deformación que observamos en el lado derecho que sea una insuficiencia cardíaca derecha por la acumulación de líquido. Pero ¿qué lo descarta? Que con insuficiencia cardíaca derecha la función pleural es bilateral. Aquí solamente tenemos el hemitórax derecho afectado. Extraemos el líquido y repetimos la radiografía. Cuando repetimos la radiografía vemos cómo ya se acumulan los espacios, empiezan a diferenciarse por verse un poco más radiolúcido, todo lo que serían los lóbulos apicales, el lóbulo cardíaco, se ve el patrón alveolar, se ve el patrón bronquial porque se ven lo que llaman las donas y los rieles de ferrocarril, y aparte se ve una zona circunscrita radiopaca a nivel de la base del corazón. ¿Cuál fue la conclusión de este paciente? Que hubo una presión ejercida sobre los vasos sanguíneos a nivel de la base del corazón que disminuyó el retorno de los líquidos, en este caso el líquido pleural, por la parte linfática empezó a acumularse el exudado, hacer un exudado, y aparte una masa que no se pudo visualizar bien en la lateral ni en la vértebra dorsal porque todo está blanco. Pero aquí se visualizó muy bien la masa. Esta que se ve circunscrita. Conclusión. Posible tumor. Posible. Porque para llegar y seguir avanzando, tenemos que hacer estudios. Porque recuerden que tenemos medicina basada en la evidencia. Aquí podemos observar una posible masa. Pero para ello tenemos que estudiar el líquido que estamos extravasando. Ahora, una pregunta. En la lámina anterior que decía que la tráquea se veía radiopaca, ¿podría ser por el líquido acumulado? ¿la sobreposición? La sobreposición. Sí, básicamente eso. Porque en la otra, en la siguiente no se ve. No se ve tan radiopaco. No se ve tan. Es solo una sobreposición. Ahora, este líquido que extraemos hay que evaluarlo, va a tener una orientación diagnóstica.
Si observamos grandes cantidades de polimorfos, pero Degenerado. grandes cantidades de polimorfos, que son estos los polimorfos nucleares, con células linfocíticas, con células mesoteliales, pensamos en un proceso inflamatorio aséptico, el transudado. Porque no tiene grandes cantidades de leucocitos, de células, pero no tiene una alta cantidad de proteínas y no es de tipo infeccioso. Pero si vemos esto y le agregamos bacterias, y ahí vemos el exudado. Sudado séptico. Porque hay grandes cantidades de bacterias con abundantes polimorfos, con neutrófilos degenerados, porque empiezan a destruirse. Y esto es lo que caracteriza el pus. O podemos observar células, grandes cantidades de eritrocitos, con una que otra célula mesotelial, un hemotórax. Pero ¿qué es lo más característico? Cuando vemos, por ejemplo, estudiamos específicamente este líquido pleural y lo que observamos son células de gran tamaño con citoplasma basofílico, con anisocitosis, porque observen cómo un eritrocito está acá en relación a una célula mesotelial, o estos eritrocitos y leucocitos en relación a los eritrocitos, que básicamente tienen una relación 1 a 1, pero estos no. Estos son células de gran tamaño en comparación a una célula eritrocito. Entonces, la diferenciación en el tamaño celular se denomina ¿cómo? Anisocitosis. Entonces ahí viene el detalle, una célula de tipo con anisocitosis y la diferenciación en el tamaño del núcleo se llama anisocariosis. Entonces tenemos células con anisocitosis, con anisocariosis, con pleomorfismo, con citoplasma basofílico, vacuolado, con presencia de nucleolos. No son malignos. El pronóstico empieza a colocarse cada vez peor. Porque este tipo de célula con alta actividad celular, porque algo que caracteriza una alta actividad celular es que empieza a verse mucho más basofílico y vacuolado, porque son la síntesis de proteínas a nivel del citoplasma que empiezan a generar más proteínas y generar las vacuolas, las vesículas proteicas, que es lo que se ve, la vacuolización del citoplasma, porque tienen grandes cantidades de vacuolas de alta de producción de proteínas, porque recuerden que todo pasa desde el retículo endoplasmático, del núcleo, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, forma la vesícula y hace exocitosis. Esas son las vacuolas fagocíticas, esas son las vacuolas. Por ende, citoplasma basofílico y vacuolado es una célula altamente reactiva, que está generando grandes cantidades de proteínas, que está en alta cantidad de mitosis. Por ende, puede ser un origen tumoral. Una célula mesotelial tiene que ser una célula estática, una célula que forma parte de una estructura de sostén, más nada, un bloque más en la pared. No debe ser reactiva. Ahora, si esa célula que debería ser un bloque empieza a reactivarse, ahí es donde nosotros pensamos en procesos tumorales. ¿Se entiende esa parte? Si se describen este tipo de células en un líquido que debe ser básicamente estéril, es donde nosotros presumimos que puede ser un mesotelioma, una carcinoma, y el pronóstico siempre es malo. Por lo general es malo. Profe, ¿eso es una coloración específica o...? No, este es el mismo, el disco. El dísplico. El disco. Es el más básico, el hemacolo, el disco, es el romanoso. E incluso el Jens puede ser el mismo. Todo con lo que se tiñe la sangre. Ahora, el tratamiento. La pleuritis se debe considerar siempre como una emergencia médica y el tratamiento se fundamenta en la administración de antibióticos y en la toracocentesis, principalmente en la toracocentesis, porque la urgencia es mejorar la capacidad de distensión del lóbulo. Los antimicrobianos deben seleccionarse tomando en cuenta el cultivo y antibiograma de los agentes patógenos presentes en el líquido pleural.
Antes de disponer los resultados del antibiograma, se recomienda la administración de antibióticos de amplio espectro. No es que vamos a esperar a que venga el resultado del antibiograma para comenzar un tratamiento. Pero tampoco podemos colocar o enviar a hacer un cultivo con tratamiento, porque si no me inhibe. Ustedes tienen un paciente, confirman pleuritis, voy a estudiarlo, envío la muestra e inicio el tratamiento empírico. No podemos iniciar tratamiento empírico para después enviar la muestra, porque si no va a ser cultivo negativo, se van a poner a pelear, porque ¿cómo me va a decir que es un cultivo negativo si yo estoy viendo poco? Bueno, pero si le colocaste tratamiento, me inhibita el crecimiento bacteriano, yo no tengo la culpa. ¿Por qué pasa? No saben tomar una muestra. Entonces ahí el culpable no es uno, simplemente es el desconocimiento de cómo manejar esas pruebas. Ese tratamiento empírico siempre tiene que ser acompañado de amplio espectro, para gram positivos, para gram negativos y para anaeróbicos. Para ello utilizamos la combinación de cefalosporina con aminoglucósidos, que es el sinergismo, y aparte cubrimos los anaeróbicos con el metronidazol. En el caso que el líquido es muy denso, se debe limpiar la cavidad pleural mediante lavados para eliminar los detritus y la fibrina acumulada en el espacio. Cada vez que ustedes vean una fase de pleuritis con un exudado, siempre se recomienda la toracocentesis, evidentemente con la válvula de 3 vías, y aparte de hacer lavado con solución salina estéril. Porque este exudado genera fibrina, esa fibrina genera adherencia, y si hay adherencia entre un lóbulo pulmonar y la pared costal, si hay una demanda exacerbada, va a romper el lóbulo y producir un hemotomas. Por eso siempre se debe hacer, después de la extracción de un exudado, un lavado con solución salina estéril. Y no menos importante, con agregantes, con anticoagulantes, para evitar la activación de esa fibrina. En pequeños animales y bovinos también se debe utilizar esteroides como la prednisona y dexametasona para disminuir la inflamación, la reacción inflamatoria, siempre y cuando no sea de origen bacteriano. Porque recuerden que los esteroides y los agentes agentes infecciosos de origen bacteriano están contraindicados, porque si colocamos esteroides en una infección, disminuimos sistema inmune, aumentamos la infección. Siempre tienen que tener cuidado en el uso de esteroides. En caso de agudos de pleuritis en équidos, es útil emplear analgésicos como flapenilutasona y fluoxetine para aliviar el dolor y la ansiedad. En realidad, básicamente todas las especies se basan en el control del exceso del líquido, los lavados para evitar la adherencia, esteroides en el dado caso que sean necesarios con combinación de antimicrobiana, y el control de los efectos secundarios como la fiebre y el dolor. Ahí tienen toda la combinación de los tipos de antibióticos que se pueden utilizar. Y después hablamos de otra enfermedad en los equinos, que es la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Ya salimos de enfermedades pleurales, de neumonía, de bronconeumonía. Por favor. Esto es una patología en equinos que no genera tantos desórdenes de muerte, sino más poco rendimiento atlético. La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio puede ser definida como una hemorragia que se origina en los pulmones de los equinos que se ejercitan en alta velocidad. Esta condición patológica es un problema que genera grandes preocupaciones en la industria de los equinos de carrera, debido a las implicaciones económicas principalmente, porque recuerden que el mundo del equino es, básicamente todo es pérdidas, que resulta en la disminución del rendimiento atlético, necesidad de medicación precarrera y limitación de los equinos para la carrera. La epidemiología es de distribución mundial, no de predisponer razas, simplemente las razas más predisponentes son las de alto rendimiento, como los cuartos de milla, los pura sangre, la prevalencia en cualquier edad, y no predispone sexo.
En la etiopatogenia, a pesar de los importantes progresos alcanzados con respecto al conocimiento de la etiología y la patogénesis de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, la evidencia que existe no es concluyente. Actualmente se proponen varias hipótesis. Una inflamación crónica en las vías menores, lo cual resulta de una neovascularización bronquial. ¿Qué pasa? Que cada vez que hay un proceso inflamatorio crónico, como siempre les he dicho, siempre hay un remoldeamiento de los bronquios, y entre ese remoldeamiento también hay algo que se llama una neovascularización. Esa neovascularización son vasos sanguíneos donde no deberían estar. Por ende, que cada vez que ese animal que genera una neovascularización por un proceso inflamatorio crónico, cada vez que haya demanda, pueden haber rupturas de esos vasos sanguíneos y generar hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Una ruptura inducida por el estrés de los capilares pulmonares que resulta del gasto cardíaco incrementado y o prioridades reológicas alteradas, donde hay una dificultad del eritrocito al pasar por los capilares, lo que genera una ruptura del vaso sanguíneo. Disfunción de las plaquetas, lo cual conduce a una predisposición de hemorragia pulmonar, y traumatismos mecánicos del tejido pulmonar que resulta en ondas de presión prolongadas a través del cuerpo cuando en los cascos golpean el suelo. Ahora, el cuadro clínico son inespecíficos de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Comprende desde oclusión frecuente durante la carrera, que puede ser también por alteraciones de las vías digestivas, de las vías respiratorias superiores. Desviación, disminución de la repentina de la velocidad de la carrera, genera tos, y signos cardinal de la enfermedad es la epistasis en un caballo al cabo de unas horas de la carrera. Si tenemos un animal en condición normal que empieza a disminuir su capacidad atlética y después de esa capacidad atlética empieza a generar una epistasis, pero una epistasis bilateral. Si es unilateral, podemos pensar en una micosis o un empiema de las conchas culturales. Pero si es bilateral, si lo asociamos a hemorragias de las vías inferiores, que puede estar asociada a una hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. El diagnóstico para esta enfermedad es más sencillo. En el momento de hacer la endoscopia estamos observando una hemorragia, en este caso estamos ubicados en la carina, donde hay evidencia de sangre en los dos bronquios principales, identificación de los hemosiderófagos y un contagio de eritrocitos en el líquido del lavado bronquial elevado. ¿Qué son hemosiderófagos? Los eritrocitos, en el momento de entrar en el neumocito o en el espacio alveolar, entran en contacto con el macrófago y ellos son digeridos y eliminados porque no deberían estar ahí. Y esa acumulación de hemoglobina y destrucción de la hemoglobina se observa como un puntillado negruzco, porque es la oxidación del hierro que está constituido en la hemoglobina, y es lo que denominamos hemosiderófagos, que son macrófagos consumiendo o digiriendo esa hemosiderina. Esto es lo característico de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio: hemorragias y presencia de hemosiderófagos con un líquido aséptico, solamente hemorrágico. Para eso es importante poder controlarlo, porque lo importante de esta enfermedad es que el animal pueda rendir en condición atlética. Primero, utilizamos furosemida. ¿La furosemida qué es? Un diurético. Entonces, ¿qué razón tiene un diurético en la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio? Baja la bulimia. Disminuir el volumen sanguíneo, aumentar la concentración del volumen y disminuimos la capacidad o la probabilidad de que se extravase la sangre. Y la pentoxifilina tiene una capacidad específica de ser un efecto reológico, que aquí tenemos, que se ha propuesto una relación en la fisiopatología de la enfermedad pulmonar por una hiperviscosidad de la sangre. Por tal motivo se piensa que la pentoxifilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que incrementa la deformidad de los glóbulos rojos y disminuye la viscosidad de la sangre. Tiene el potencial de reducir la severidad de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. ¿Cuál es el papel de la pentoxifilina? Ella actúa específicamente sobre la fosfodiesterasa.
facilita el remoldeamiento del eritrocito para que el eritrocito en el momento de pasar por el capilar sea más flexible y no produzca una alteración o una ruptura del mismo. Por ende, esta hace que sea más fácil el paso del eritrocito y disminuye el riesgo de hemorragia porque no choca con las paredes. Por eso la pentoxifilina tiene un efecto de facilitar la perfusión, específicamente por inhibición de la fosfodiesterasa. Disminuimos el volumen sanguíneo y aparte facilitamos el paso del eritrocito. Con ello, en el momento de la carrera disminuimos el riesgo de la enfermedad pulmonar inducida por el ejercicio. No es que lo eliminamos, pero disminuimos el riesgo de que se acumule sangre en los alvéolos y en el momento de la carrera el animal disminuya su rendimiento atlético. ¿Eso sería como el tratamiento después que se presenta o es preventivo? Es preventivo, es previo a la carrera. Siempre es previo a la carrera. Porque aquí la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio es la consecuencia de una demanda exacerbada. Básicamente. Vitamina K no funciona. La vitamina K. Porque la vitamina K es una vitamina pro factores de coagulación, no tanto de enfermedad, de predisposición de hemorragia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Queda solamente esto que es neumotórax, pero así hacemos que el examen sea dentro de 15 días. Fácil, se lo estoy facilitando a ustedes. Para que tengan tiempo de estudiar